Aquí en la ciudad de Buenos Aires y me visita Félix Pazzi Paco, es candidato a presidente de Bolivia, gobernador de La Paz y fue ministro de Educación en aquel lugar de América. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, y saludar a Bienvenido. todos los que aquí, país hermano argentino. Me siento muy agradecido, la verdad, estoy La muy cantidad de contento. bolivianos que hay acá es impresionante. Prácticamente diríamos desde Bolivia Ah, un otro departamento de otro Bolivia. departamento de Así es Bolivia. la verdad. Y algunos están regresando a Bolivia también, ¿no? Eh, Muy pocos, hay que ser muy Ah, sí. honesto, hay que ser Ajá, realista, muy pocos. Si es que ajá. vuelven son muy pocos, pero la Ujú. mayoría sigue siendo Ah, estando aquí por una situación simple, porque aquí ya son tantos años que viven. ujú, Entonces, ujú, aunque haya mejores oportunidades en Bolivia, ya han hecho aquí familia, ya han ujú. hecho trabajo, ya han hecho sus viviendas, Ah. prácticamente ya han hecho Bueno, su ahí territorio yo también, quiero ¿sabes? hacer una acotación, Félix. Usted es ministro de Educación, fue allí en Bolivia. Es gente de trabajo. El boliviano es gente de trabajo, por lo menos lo que acá notamos en Argentina. Por supuesto que tenemos de los otros, ¿no? Pero hablemos de los que vienen, trabajan su tierra, tienen el negocio y tienen el futuro que se los nota, van en crecimiento permanente. Los bolivianos fundamentalmente es gente que trabaja, ¿no? Que siempre ha sido de su hábitus, se levanta desde muy temprano, prácticamente para ellos creo que el horario empieza a las 4 de la mañana y Mm, termina muchos 12, 1 de la ujú, madrugada, y eso para ellos es normal, para todos los bolivianos, para ujú, nosotros es tan normal, ¿no? Y eso también por la adversidad del clima, en algunos ujú. lugares así han nacido, pero eso es El pueblo, el pueblo, es así. así es. ¿Qué inflación tiene Bolivia en este momento? En este momento, así formalmente, de acuerdo a la Mm, información del Banco Central de Bolivia, desde el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estadística, ujú. que no tenemos, por lo menos hasta el momento, es 3,8% de inflación Anual, anual. anual. Este año estamos Este año. registrando. Sí, 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 sí. sí. Una diferencia importante con la inflación que tenemos acá en Argentina. Sí, Esa es la inflación tenemos mensual y más. Mensual, Félix, en Argentina. sí, eso sabemos de Eh, noticias, sí, 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 leemos sí, constantemente sí, las sí. informaciones, y Ujú, sí está ujú. viviendo un momento bastante Sí, difícil en sí. términos de inflacionarios. El tener una inflación que no es baja, pero en relación con nosotros es una locura lo que nos pasa a nosotros, pero permite a un país como el suyo poder proyectarse, poder tener agenda a 10 años hacia adelante, etcétera. En lo industrial, en lo comercial, en cuanto a la educación, etcétera. En la estabilidad macroeconómica que se ve Bolivia, todos pensarían que es posible, pero no solamente depende de la estabilidad económica, sino que hay un problema en Bolivia que no podemos superarla, es la inestabilidad jurídica. Eso significa que en nuestras instituciones políticas, instituciones económicas, no hay garantía de seguridad Ujú, exactamente para ujú. las inversiones futuras Ajá. por los cambios de gobierno o por mucha extracción, Ujú, particularmente los impuestos. Es ujú. otra debilidad, porque nuestro sistema impositivo boliviano es muy draconiano. No sé cómo será aquí, pero allí es muy draconiano. Es Sí. decir, ¿no? Ah, Abres legalmente una empresa, te registras legalmente, por decir un ejemplo, con unos 10.000 dólares, ujú. 5.000 dólares, pero a la semana siguiente ya tienes una notificación que tenías que declarar en tal fecha, no has declarado, Ujú. ya si no has declarado una semana más, te sube el impuesto o O sea, esta el inseguridad interés, jurídica lleva a la no previsibilidad. eso es la Ajá. esencia de fondo. Aunque haya Ah, estabilidad, es un indicador importante la estabilidad económica en los ujú. indicadores Pero macroeconómicos importantes. institucionalmente se nota Pero si no ese. tienes Ah, institucionalidad,
bien establecida a largo plazo, también es una inseguridad. Y eso es más fuerte que la inflación, porque si no tienes garantía de seguridad a largo plazo, recuperar tu inversión, prácticamente estás en la dubitación. Inviertes o no inviertes. Ajá. Por eso, inclusive, ¿no? En tanto hay seguridad institucional, aunque haya inflación, es manejable, porque puedes parar tu negocio o puedes inyectar créditos, etcétera. Entonces, este es un tema de fondo de la institucionalidad. ¿Y por qué también carecemos de mucha presencia fundamentalmente de emprendimientos privados? Lamentablemente, con Evo Morales en estos 14 años, ¿no? En los discursos, podríamos decir, en el mensaje que se ha dado, es la inseguridad, que todo va a ser la solución a través de una estatización. Entonces uno dice, se va a hacer estatización, entonces ¿qué seguridad yo tengo para invertir a pesar que haya que puede haber una estabilidad macroeconómica? O sea, en Bolivia tenemos un Estado gigante, para eso al privado hay que sacarle y pedirle para mantener este Estado gigante. Hay que extraerlo, pero la ventaja de Bolivia, la naturaleza es muy dadivoso para Bolivia, porque tenemos, desde nuestra fundación siempre hemos vivido por extracción de recursos naturales, ¿no? Fue la minería que prácticamente por muchos, casi decir siglo, ¿no? Ha mantenido a Bolivia. Y su crecimiento económico siempre ha dependido también de los precios internacionales. En tanto los precios internacionales subían, su crecimiento económico de Bolivia también era bastante atractivo. Y cuando se contraía los precios internacionales, también su crecimiento económico fue reducido. Y pasamos a la era de gas y petróleo, hidrocarburos. Y de igual manera, y le tocó el mejor momento a Evo Morales. Hemos llegado a un crecimiento económico a casi 6%. Muy interesante. O sea, el populista con dinero, bienvenido. Claro, Cuando se bienvenido. va terminando el dinero, como pasó en otros países. Nuestro tasa de crecimiento económico en este momento, por ejemplo, debe ser un poco más de 4%, algo así, ¿no? Porque se ha contraído los precios internacionales. Y mientras de gas tanto, y ¿qué petróleo. pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con el boliviano? ¿Aumenta la pobreza? ¿Vive bien? ¿Se nota mucho el rico rico, el pobre pobre? ¿Y no hay clase media? Ahora, al respecto, el gobierno ha inyectado evidentemente los recursos de esa extracción de recursos naturales, ¿no? En forma de bonos. Por eso hay bono escolar, hay bono de madres gestantes, hay bono a los sectores de adultos mayores. Los bonos ha podido coadyuvar y en alguna medida también ha dinamizado, ¿no? Lo que es la demanda agregada, pero en el sector de servicios, no en el sector, ¿no? De aparato productivo, Industrial, claro. industrial. Esta es la debilidad. Entonces, en ese sentido, evidentemente hay cierta estabilidad, pero no quiere decir eso que se haya salido, digamos, de la pobreza con la industrialización, con el crecimiento y O nacimiento de sea, las tiene empresas, a ver, etcétera. tiene parte de la población, una importante parte de la población, acá le decimos planes sociales, allá le dicen bonos. O sea, que reciben bonos, pero producen, ¿trabaja esa gente a cambio? Eso es el tema. Sigue en la misma situación, pero si cierto bono lo hace algo para subsistir, pero no es para salir realmente de la pobreza con su actividad económica, sea a través de un empleo distinto o si no a partir de ciertos emprendimientos. Eso es la gran debilidad. Y esa extracción de recursos naturales, esa extracción de recursos naturales como la minería, como el petróleo, precisamente solo es manejado por el Estado. Nunca hemos podido generar una política por ley que a través, digamos, por una ley, que podemos un porcentaje destinar precisamente para inyectar el capital
al sector y al emprendimiento privado. No, No lo hemos podido y eso hacerlo. lleva a agregarle valor Claro, también a esa materia prima. claro, hubiera podido, digamos, Industrializar, así ¿no? es. No, o sea que aquel que quiere invertir desde el sector privado en Bolivia no es sencillo. Tiene escaso de capital. Además, la banca no se ha democratizado, ¿no? Es muy excluyente en el sentido de que tiene muchos requisitos para un préstamo. ¿No? Requisitos fundamentalmente que tienes que presentar garantías. Y un joven que ha salido de la universidad o algún instituto tecnológico, adquiere conocimiento, prácticamente no cumple requisitos para acceder al crédito. Y esa política de institucionalidad económica para democratizar, por ejemplo, ¿no? La banca, también es una debilidad, ¿no? Digamos que con esta realidad, Félix, que es la que usted está pregonando, es decir, bueno, vamos hacia la producción, vamos hacia privatizaciones, no debe ser sencilla la tarea. No es sencilla, no es sencilla porque tú sabes también la psicología de la gente, aunque sea trabajador, aunque tiene conocimiento y habilidades para emprender, aunque sea, pero cuando se trata, digamos, que un Estado es muy dadivoso, claro, tienes que recibir la dádiva, a nadie, digamos, puede resistir, aunque puede criticar, pero nadie resiste, entonces no, es bien fácil eso, ¿no? Pero nosotros, como pertenecemos al movimiento Tercer Sistema que estoy ahora postulando como candidato, uno de los desafíos para mí precisamente son dos cosas en la parte económica. En primer lugar, destinar un porcentaje por ley de esa extracción de recursos naturales, en este momento de gas y petróleo, y en el futuro estamos mirando igual litio, ¿no? Que se inyecte capital al sector privado. Y así para tener diversidad de emprendimientos económicos. Y que nuestro crecimiento económico ya no dependa de la extracción de recursos naturales tan simplemente, sino también, ¿no? sea efecto de la diversificación, de Bueno, creación de empresas. el Esto es muy litio tiene importante. que ver mucho con las nuevas tecnologías. Así es. Es el combustible, es el petróleo de esta nueva era, ¿no? Todo lo que tiene que ver con baterías, todos los sistemas eléctricos, etcétera. ¿Qué pasa con La Paz? O sea, hay distintas regiones en Bolivia donde tienen Tres más pisos injerencia. ecológicos. ¿Tres? Pisos A ecológicos, ver. ¿no? Es la parte más frío, Ajá. altiplano, Sí. la parte de los valles, ¿no? Con una temperatura, ¿no? casi diaria, promedio de 20, 22, 18 grados, ¿no? Frente a un altiplano que tiene, digamos, muchas veces bajo 0 grado, Claro. ¿no? 2, 3, 4 bajo 0 grado, y también lugares más calientes de la Amazonía, el tropical, que llega muchas veces incluso Ahí a está 45 grados la riqueza centígrados, natural, ¿no? la riqueza natural que tiene es impresionante. ¿Qué pasa con los otros poderes? Porque el Ejecutivo puede proponer, pero tiene que pasar por el Congreso para que esto se pueda cumplir, la justicia acompañar. En este momento, lamentablemente, en estos 14 años de gobierno de Evo Morales, hemos tenido precisamente el debilitamiento de las instituciones. Y las instituciones han pasado al control del Estado, al control del gobierno fundamentalmente, de un partido, desde el Tribunal Constitucional en la justicia, desde el manejo electoral, Tribunal Supremo Electoral, desde las contralorías que se encargan, digamos, de fiscalización precisamente económica, y eso es nuestra debilidad. Y pensábamos que con Evo Morales íbamos a poder superar esa, fortalecer las institucionalidades, pero lamentablemente hemos ido debilitando más bien. Entonces, la primera lucha precisamente es restituir la estabilidad y la independencia de las instituciones. Este es un elemento que hay que preocuparse, y cuando una institución es débil y es manejado
por la voluntad de una persona, de un gobierno, y el gobierno ya no tiene límites, evidentemente se va debilitando no solamente la institucionalidad como tal, sino se va debilitando la economía, la seguridad, la psicología de la gente, totalmente. ¿No? ¿Cómo ven a la Argentina desde allí, ustedes en particular? Tenemos un año clave nosotros también, elecciones en unas semanas, las PASO que dieron su resultado, y la sociedad que está dividida. La verdad. Dos visiones. Dos visiones. Dos visiones vimos desde Bolivia. Incluso también políticos, dos visiones políticas. Los que apuestan por el socialismo, por la izquierda tradicional, se dice allí, Macri ha llegado como neoliberal y ha arruinado el país. Ahí está el ejemplo. Nunca volvamos al neoliberalismo en Bolivia. Por lo tanto, la salvación es retorno al socialismo, a la gente de izquierda, y esa es una visión. La otra visión, también de la derecha, más liberal, que dice, no, esto es un pasajero. Por lo tanto, hay que seguir apostando precisamente al libre mercado, hay que apostar, ¿no?, a la seguridad precisamente en lo privado. Es la otra visión, de manera política. Las instituciones, Y, de lo que claro, estaban hablando ahora ustedes. nosotros un poco somos, como movimiento del sistema, tenemos otra mirada. Ajá. Otra mirada. En primer lugar, partimos que hay ciertas cosas que el Estado debe manejar. Por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio jamás debía ser dejado al libre mercado, por una razón simple, ¿no? Porque precisamente las especulaciones, por oferta y demanda, llevan a un caos económico. El Estado debía ser regulador del tipo de cambio y podría ser manejable. Eso no significa debilitar las instituciones económicas, eso de regularlo. Y el Estado como regulador puede tranquilamente, conforme al comportamiento económico, puede decir que puede subir el tipo de cambio o puede bajarla, etcétera, pero ya es manejable. Porque desde nuestro punto de vista como movimiento del sistema, creo que fue eso el problema fundamental, por ejemplo, aquí en Argentina. Se ha dejado al libre mercado el tipo de cambio y un momento, digamos, precisamente difícil, ¿no? No el gasto indiscriminado del Estado en relación a lo que se obtiene del sector privado, que es un poco lo que usted me comentaba en el inicio. Claro, no necesariamente. Ajá. Hay ciertos indicadores que tiene que manejar el Estado, macroeconómica. ¿No? Pero eso no quiere decir que debe estatizar todo. El Estado fundamentalmente es regulador. Y una de las regulaciones precisamente son indicadores macroeconómicos. Entonces, este es un elemento central. Y no dejar totalmente al extremo, digamos, del libre mercado, ni al extremo que sea el monopolio total y del eso Estado. Es lo que ven de Argentina, que estamos en los dos extremos. En Argentina vemos muchos, ¿no?, que ha ido al extremo, digamos, de otorgar el libre mercado, el camino al neoliberalismo nuevamente. Y eso, ¿no?, repercutió en estas condiciones sobre la inflación. Y en relación a los candidatos que tenemos hoy, ¿a quién ven más cerca de la solución? Igual, allí se habla de dos posiciones. Sí. Igual, ¿no? Los del movimiento al socialismo, apoyando en este caso a todo lo que es, ¿no?, la porque en línea con el gobierno hoy, claro, de Evo Morales está los Fernández. Fernández, claro. ¿no? Y desde el lado de la oposición, de la derecha clásica, ¿no?, también apostando, incluso yo diría, rezando debe ser, que gane nuevamente Macri para tener por lo menos una cierta sostenibilidad, una cierta de adherencia, y para decir al público, ahí está, sigue siendo la línea. Lamentablemente con rezar no nos alcanza. No alcanza la Argentina. Pero eso es, así es la que se ve, digamos. Así es lo que se ve, claro. Félix, ¿cuándo son las elecciones en Bolivia? ¿Qué fechas? El 20 de octubre, una semana menos que ustedes. Una semana ustedes antes. Lo tienen el 27. El 27, y además sí. Eso fue la causa principal para adelantar, porque legalmente correspondía
de la misma manera llevar adelante el 27 de octubre. Pero el gobierno encontró que no puede haber dos elecciones en la región, además sabiendo que hay muchos bolivianos viviendo en Argentina, no pueden tener dos elecciones. En ese sentido, en Bolivia se justificó para adelantar una semana, que es el 20 de octubre. ¿Cuántos bolivianos votan en Argentina por Bolivia? No sé último registro de esta, pero tienen un número... hasta la anterior elección teníamos más o menos unos 150.000 votantes, es bastante alto, ¿no? Pero ahora tenemos noticias, aunque no tengo el dato oficial porque no ha sido publicado, se habla que ha duplicado. Estaríamos hablando, si fuese así, unos 300.000 votantes. Que votan en Argentina, por el gobierno boliviano. Pero eso no tengo el dato oficial. Está muy bien. ¿no? El anterior es más o menos así. Félix Pazzi Paco es candidato a presidente en Bolivia, gobernador actualmente de La Paz y fue ministro de Educación por su país. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Eduardo. Solamente decir a los... colectivos bolivianos que radican aquí, decir por mi parte como gobernador, ahora como candidato a la presidencia, decir, nosotros hemos propuesto solamente aquí para los que radican dos propuestas estructurales. Uno, que los cónsules y los embajadores sean elegidos por la propia colectividad, porque ellos creo que tienen, los que radican aquí, experiencia, saben sus necesidades, saben sus requerimientos, que tranquilamente puede elegirse, que ser nombrado directamente de un gobierno allí, que generalmente viene a aprender, muchas veces incluso a hacer campaña por un partido. Y el segundo que hemos planteado precisamente es, ¿no? y sería posible cambiar la legislación allí en Bolivia, que los que radican aquí, en Argentina, tengan la posibilidad de elegirse su asambleísta, su diputado o su senador allí, y que representan allí y que recoja iniciativas legislativas allí en Bolivia. Y eso es posible, porque en este momento votan para presidente y vicepresidente, pero no tienen su representante. Por lo cual, si tuvieran representante, prácticamente desde aquí se elaborarían las normas, respetando evidentemente la Constitución, pero ya podría haber mayor posibilidad de bienestar de eso. Y eso es las propuestas concretas como Movimiento Sistema hemos hecho. Yo te agradezco, Eduardo, la verdad, un gusto de conocerlos. Aparte vinieron unos cuantos, ¿no? Son varios, mirá cuánta gente. ¿Esta gente toda viene de allá o están acá? No, están aquí, están los que viven aquí. Aquí tenemos una estructura, lo interesante, con Movimiento Sistema se ha creado una directiva, ¿no? Del Movimiento Sistema aquí, los colectivos bolivianos, y ahora han trabajado, tiene ¿no? varias directivas regionales. Me gusta, y para eso muy y eso hay que valorarlo y mucho. Gracias, Félix, buen retorno. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias. Ya volvemos, 12:30, la hora en la República Argentina. Una semana que dejó